usted quiere oír. Con el auspicio de Omni Hospital cuenta con OmniLab, un laboratorio clínico con tecnología avanzada que garantiza sus resultados. Estamos avalados por normas de calidad nacional e internacional. Perfecto, así es, estamos en nuestro segmento Salud Omni Hospital y ya tenemos a nuestra invitada, la doctora Lorena Cadena, nefróloga. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias también por la invitación hacia mi persona para poder hablar en este día especial de lo que es importante del Día Mundial del Riñón. Justamente, así es, Día Mundial del Riñón. Hoy vamos a hablar quizás de todas las enfermedades que podemos tener en el riñón. Y para empezar, bueno, que sabemos que es un órgano, ¿cómo funcionan los riñones? Bueno, los riñones es un órgano muy importante para nuestro cuerpo porque nos ayuda a filtrar todas las toxinas o todos los desechos que hay en nuestra sangre y también eliminar el exceso de líquidos. Cuando ellos no pueden hacer eso es cuando haya una alteración renal. Por eso es muy importante, ellos hacen múltiples funciones, equilibrar nuestros minerales o electrolitos de nuestro cuerpo y producir o elaborar una hormona que se llama eritropoyetina para que nosotros no estemos anémicos. Ah, perfecto. Justo hablando de este funcionamiento, doctora, ¿cuáles serían las principales enfermedades renales que se pueden dar? Bueno, las principales enfermedades renales, la más común es la enfermedad renal crónica, que es causada por una comorbilidad o una enfermedad que el paciente ya tiene como antecedente, ¿no? Como es la diabetes, la hipertensión. Y las otras principales enfermedades sería la insuficiencia renal aguda, que cualquiera de nosotros podemos tenerla, ¿no? Debido a enfermedades como una gastroenteritis, cuando uno se deshidrata, está con vómitos o deposiciones líquidas, entonces si no va a tiempo a un hospital o al médico, pues se puede deshidratar tanto que produce que el riñón haga una insuficiencia renal, pero es aguda. En ese momento hay que hidratar mucho al paciente, o hay pacientes que no van al hospital o a ningún médico y se agravan y tenemos que dializar, pero es una insuficiencia renal aguda, que puede salir con algunas diálisis y ya el riñón vuelve a estar estable, ¿no? Doctora, ¿y Sí, la escucho. Otras enfermedades principales serían los cálculos renales, que también producen obstrucciones, ¿no? Lo que es la poliquistosis renal, que es el riñoncito se llena de muchos quistes y también produce problemas. Las infecciones de vías urinarias a repetición, que eso tenemos nosotros, más propensas somos las mujeres, porque la uretra de nosotros es más corta que el del varón, entonces tenemos que estar siempre pendientes de eso. A repetición porque a veces se sale de las manos y no van al médico para ser bien tratadas. ¿Qué problemas graves, doctora, puede causar estas enfermedades renales? ¿Qué problemas como que a la par? Sí, los problemas graves, si hay un paciente que tiene alteraciones renales o ya la función renal ya no está normal, pues él puede presentar, aunque no lo sepa, porque hay pacientes que no saben que están con una enfermedad renal crónica, por eso se le dice una enfermedad renal, la enfermedad renal silenciosa, ¿no? Entonces, ¿qué pueden presentar? Empiezan con disminución del volumen urinario, algunos pacientes, y empiezan a retener líquidos, por eso se empiezan a hinchar, que nosotros decimos edema, y empieza a hincharse desde las piernas para arriba, incluso el abdomen, y llega a los pulmones, y puede hacer un derrame pleural, que son líquidos en los pulmones, y llega a un edema agudo de pulmón que el paciente puede fallecer. Otro es que se eleva el potasio, porque el potasio lo tenemos que tener normal porque produce alteraciones cardíacas y puede producir disminución de la frecuencia cardíaca, incluso la muerte del paciente. Y la anemia, como mencioné, que el riñón produce la hormona eritropoyetina y entonces el paciente se va a tornar anémico.
Doctora, hay algo que me llama muchísimo la atención. Las personas que tienen alguna dificultad renal o problemas renales cambian su pigmentación de la piel. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque no hay, en las diálisis, los que tienen problemas y cambian su color de la piel es los pacientes que ya están en diálisis. ¿Por qué? Porque no se puede dializar la melanina, que es la que nos da el color de la piel. Y tú vas a ver la diferencia cuando ese paciente que ha estado en hemodiálisis o en diálisis peritoneal se trasplanta y empieza a tener su color que era antes, lo normal, porque empieza a tener, cuando están en diálisis, empiezan a tener un color oscurito, como café terroso más o menos. Sí, eso me llamaba mucho la atención y quería preguntarle por qué se daba. ¿Cuál es la causa principal de este padecimiento de problemas renales? La principal en nuestro país y mundialmente, diría yo, es la diabetes y la hipertensión. Esas son dos enfermedades las más comunes en nuestro medio y las que deberían ser controladas adecuadamente con su especialista, ¿no? O sea, el cardiólogo, el endocrinólogo, pero estar pendiente en los controles y controlarse también en lo que es mantener un nivel normal del azúcar, de la glicemia y las presiones arteriales. Doctora, si no se produce eso de la enfermedad renal crónica. Perfecto. Y para tener una detención temprana de enfermedades renales, ¿cuáles quizás son estos síntomas, causas o qué debemos hacer, obviamente, para poderla detectar a tiempo? Ya. Para poder detectarla a tiempo, como dije hace un rato, esta enfermedad es silenciosa. Okay. Pero si a mí me diagnostican hipertensión o diabetes, tengo que estar en control. O sea, es importante el control con el médico, ¿no? Si no tienen controles con el médico, pues esto se va a agravar. Usualmente también la prevención se requiere mucho a que el médico que vea a ese paciente y ve una uricreatinina levemente elevada, que no está normal, mandar inmediatamente derivarlo al especialista, que sería el nefrólogo, ¿no? Pero algunos médicos, por obvias razones, pues no saben y no lo hacen, porque he tenido ese tipo de pacientes. Pero hay otros médicos, tanto especialistas como médicos generales, que lo mandan inmediatamente al especialista. ¿Cuáles son los tratamientos, doctora, a seguir o los pasos a seguir para poder controlar este tipo de enfermedades? El tratamiento, los pasos a seguir sería que mantengan una dieta saludable, ¿no? A base de vegetales, proteínas, ¿no? Que no consuman tanta sal, ¿no? Que sean un consumo de sal normal, y los hipertensos pues tienen que consumir poca cantidad de sal. Que no consuman tanta azúcar. Estos como consejos es como para todos en general. Claro. Para no llegar a ser hipertenso o diabético, ¿no? Entonces, si se llegan a cuidar en tanto líquidos, porque el que no es renal, el que no se está dializando, puede tomar líquidos porque hay que hidratarse. Pero el que se está dializando, el que es renal y que hay una disminución del volumen urinario, no me puede tomar líquidos normalmente, porque me va a hacer retención de líquidos. Claro. La nutrición, doctora, entonces, la alimentación sería uno de los puntos principales para poder llevar a cabo una buena recuperación. Sí, exactamente. Ese es lo más importante. Yo le digo a mis pacientes que esa es la magia para mantener, porque la enfermedad renal crónica se clasifica en 5 estadios. El quinto estadio, donde el riñoncito ya funciona menos del 15%, es cuando tienen que ir a diálisis. Pero mientras el paciente se mantiene en estadios, en un estadio, la dieta siempre va a ser, es muy importante y siempre va a ser hipoproteica, o sea, no tiene que consumir muchas proteínas, porque está en un estadio renal. Cuando ya está en diálisis, tiene que ser hiperproteica,
¿no? Ya. Tienen que consumir proteínas. Por eso se les manda mucho las claras de huevo y que tenga un consumo muy balanceado en cuanto a las carnes, ¿no? Que son las carnes como las carnes blancas, como el pollo, el pescadito que es blanco, para que pueda mantenerse bien, porque si no empiezan con alteraciones de las proteínas bajas. Doctora, y hablando de su ámbito de la nefrología y de tratar estas enfermedades renales, ¿usted en algún momento, cuando tiene una persona que padece esta enfermedad, trabaja con otros especialistas a la mano? Claro, sí, es muy importante trabajar, importantísimo trabajar con nutrición. Importantísimo trabajar en el área psicológica. Para mí es muy importante que el paciente esté bien, tenga una salud mental muy buena, ¿no? Porque no es fácil este tipo de noticias que te digan que tienes que dializar. Claro. Muchos pacientes se deprimen muchísimo e incluso no quieren ir a diálisis o cambian su estado de ánimo, se enojan con todos los que tenemos que ver con el mundo de la hemodiálisis, ¿no? O de la diálisis peritoneal. Entonces sí es muy importante con el cardiólogo, con el endocrinólogo, tener un contacto con ellos para hacer seguimiento al paciente. Doctora, ¿y rango de edad, más o menos se podría decir a quienes les afecta más o son más vulnerables a este tipo de enfermedades? Sí, rango de edad, la verdad es que si tengo, lo más común es los pacientes que ya son de 40 años para arriba, que han tenido su diabetes tipo 2, su hipertensión, pero también hay chicos jóvenes porque tienen diabetes tipo 1, hay una enfermedad de los riñones que es la glomerulopatía. Okay. Es una enfermedad propia de los glomérulos, entonces eso te puede dar desde niño, desde adolescente, entonces ya empieza a dañar el riñón, no sabe el paciente y va a diálisis, porque eso también tiene tratamiento. Doctora, y he escuchado aquellas personas que nacieron con un solo riñón. Ay, verdad. ¿Por qué se da este factor y cómo podemos cuidar a ese único riñón que tenemos? Bien. Las personas que tienen solo un riñón, puede ser algo, ellos pueden vivir normalmente, pero tienen que estar en constante control, no constante control que cada mes ir donde el doctor, sino que cuidar su riñón, hidratándose, comiendo comida saludable, haciendo actividad física también, porque eso también es importante para todos. Estar bien para que su riñón también esté bien. Pero hay personas que están con un solo riñón y viven con un solo riñón normalmente. ¿Y eso se da por genética? Genética, sí. Hay algún miembro de la familia que también nació así y también puede ser hereditario. Doctora, ¿y en estos últimos tiempos quizás este tipo de enfermedades ha aumentado o se mantiene? ¿Cómo está esto de obviamente esta enfermedad de riñón? Bueno, las distintas enfermedades del riñón. Sí, la verdad es que sí ha aumentado bastante porque hay muchos pacientes renales. O sea, es una gran cantidad que... Si ustedes me preguntan qué se puede hacer, hay que prevenir desde el médico general que está en los hospitales, que tiene que saber eso para que los pacientes se vayan cuidando y vayan sabiendo que pueden ir a diálisis. Claro. Porque a veces los pacientes que van a diálisis no sabían, o sea, no saben ellos que eran hipertensos, que eran diabéticos, claro, y que se tenían que cuidar, ¿no? Doctora, ¿y redes sociales, plataformas en que podemos encontrar al Omni Hospital también que da todos sus servicios en cuanto a salud? Así es, que nos comente todos los servicios, exámenes que tienen también acorde a este tema, ¿no? Para todos nuestros oyentes. Para prevenir. Claro, sí, en el Omni Hospital pues hay un buen laboratorio donde podemos hacer, incluso aquí cuando se ven los pacientes hospitalizados, pues uno puede contar con la ayuda del laboratorio del Omni y nos ayuda bastante en los exámenes que podemos pedir nosotros como nefrología, ¿no? Y en las demás especialidades.
Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros y haber conversado de este tema sumamente importante, y justamente hoy en el Día Mundial del Riñón. Muchísimas gracias a ustedes también. Muy bien, esto fue nuestro segmento gracias al OVNI Hospital. Conversamos con la doctora Lorena Cadena, nefróloga, hablando de todas las enfermedades que podemos tener en el riñón, y hoy justamente en el Día Mundial del Riñón. Con esto nos vamos a un corte y volvemos con más de lo que usted quiere oír.